estamos en marcha, continuamos nuestro recorrido, hoy abordando el tema de las tendinopatías así en genérico, aunque luego iremos profundizando en algunas de ellas, en aquellas que pueden ser más importantes, en aquellas que pueden tener una mayor afectación a las personas que sufren esta problemática. No hay que olvidar que, aunque luego nuestro invitado nos lo va a comentar más a fondo, que las lesiones de los tendones representan aproximadamente entre el 20 y el 30% de todas las lesiones a nivel deportivo sobre todo, pero también a nivel habitual, que nos afectan, que nos pueden afectar, de hecho, en la práctica, en nuestra vida cotidiana, y que tienen una gran incidencia negativa en profesiones que están muy relacionadas con nuestro sistema, con nuestro aparato, nuestro sistema musculoesquelético. Vamos a hablar de este tema, de esta cuestión, con un especialista a quien les presento en un instante, con el doctor Pablo Fernández de Retana, que es cirujano ortopeda del Servicio de Cirugía Ortopédica de la Clínica Tecnon y del Hospital General de Cataluña. Amb bones mans, l'entrevista. Doctor Fernández de Retana, buenos días. Buenos días, Carles. Buenos días y bienvenido. Claro, yo decía hace un momento, entre el 20 y el 30% aproximadamente de lesiones deportivas están producidas por tendinopatías. Al margen del deporte, a nivel de nuestra vida cotidiana, ¿el porcentaje es similar? Más o menos, para hacernos una idea. Bueno, el porcentaje es difícil concretar, pero yo me quedaría que son lesiones muy frecuentes. Muy frecuentes. Y en el deporte es normal que sea más frecuente todavía, claro, porque la mayoría de deportistas tienen por costumbre llevar el cuerpo al límite. Entonces la sobrecarga es lo que acaba generando estas lesiones. Y luego también hay una parte muy importante desde el punto de vista de frecuencia, que son las lesiones degenerativas. Estamos hablando de lesiones tendinosas que aparecen en gente que tienen sus 40, 50 años, que el tendón ha estado funcionando durante 50 años, 365 días cada año. Esto acaba generando una serie de lesiones, porque también desde el punto de vista de diseño del cuerpo hay una serie de tendones que están en peor situación. Claro, que son los que más estratégicamente están peor situados, de alguna forma, y soportan una mayor carga de trabajo, ¿no? Sería eso. Por ejemplo, el Aquiles es un tendón que al estar caminando en bipedestación y no caminar a cuatro patas, este tendón estaba preparado para caminar a cuatro patas. Pero como caminamos en bipedestación... ahora? Nuestro tendón de Aquiles está preparado para caminar a cuatro patas. Bueno, desde el punto de vista de la evolución, venimos de animales que iban a cuatro patas. Perdone, es un tendón que no ha evolucionado a lo largo de miles de años, más o menos. Bueno, ha evolucionado porque nosotros caminamos en bipedestación, somos pues como uno de las cumbres de la evolución. Claro. No hay muchos animales que vayan en bipedestación. Realmente no, claro. Bueno, sí, todavía quedan los chimpancés en algún momento, pero también están acostumbrados a ir a cuatro patas. Pero de todas formas... No, pero es curioso, por eso se lo preguntaba. El problema de muchos tendones, como es el Aquiles, como es el supraespinoso, en el tema... Este es menos conocido, el supraespinoso es menos conocido. El supraespinoso, pero es muy frecuente en gente ya de cierta edad. Es una lesión que aparece en el hombro porque nosotros utilizamos el hombro para usar la mano, y entonces esto hace que trabaje de forma diferente a el apoyo que tendría en un animal de cuatro patas, ¿no? En todo caso, antes de continuar, porque es importante situarnos ya desde buen principio con los conceptos muy claros. ¿Qué es un tendón, doctor? La pregunta es obvia. ¿Qué es un tendón? El tendón es una
estructura de colágena principalmente que transmite la fuerza del músculo al hueso. Es lo que une el músculo con el hueso, de tal manera que cuando se contrae el músculo, se mueve el hueso a través de las articulaciones. Es el nexo de unión entre el músculo Exacto. y el hueso. Y está formado, si no he entendido mal, básicamente por colágeno. Sobre todo por colágeno. Hay varios tipos de colágeno. Es una estructura realmente compleja. Sí. Esta estructura todavía es más compleja en la unión del tendón con el hueso, porque cuando se mira al microscopio nos damos cuenta que allá hay una zona de transición que tiene que ser de una estructura suficientemente estable para que no se rompa después de utilizar este tendón durante años y años, ¿no? A veces esto no se produce, se degenera el tendón y aparecen los diferentes problemas. Bien, hemos establecido, usted, doctor, ha establecido de entrada, digamos, dos grandes ámbitos, problemas con el tendón originados o causados por actividad física, actividad deportiva, y otro tipo de problemáticas que aparecen al paso de los años, digamos, por el uso habitual, el uso cotidiano, ¿verdad? Serían estas los grandes grupos de lesión que vemos. Serían estas dos grandes clases de afectación que pueden sufrir en plural nuestros tendones. ¿Se sabe cuántos tendones tenemos? Es decir, ¿conocemos el número de tendones que tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? O, se lo pregunto de otra forma. ¿El sistema musculoesquelético del ser humano, cuántos tendones tiene? ¿Eso lo sabemos? Lo sabemos, sí. Pero yo ahora no sé el número exacto porque hay tantos, imagínate. Claro, era curiosidad, simplemente para tener una referencia más o menos sobre el número de tendones. Pero unos cuantos, por lo menos. Unos cuantos. A ver, ahora si empiezo a contar los... No se preocupe, no. Mira, los tendones que pasan por el tobillo, que quizás es una de las zonas que mejor conozco, pues son el Aquiles, uno, que además es el más gordo del organismo, bueno, luego está... Y el más popular, por aquello del tendón de Aquiles, de donde viene su nombre, precisamente. Ahí está, el que conozca un poco pues la historia de Homero, exactamente, pues sabrá de qué va esto, ¿no? Y por qué pues era Aquiles... Resulta que después del baño que le dio su madre... Exactamente, estaba protegido, pero como su madre lo cogió por el talón, aquella zona quedó desprotegida y es donde le hincaron la flecha. Ahí acabó Aquiles y su tendón. Ahí concluyeron su historia. Bien. Te estaba diciendo los tendones... No tiene más importancia, es simplemente por tener una referencia. Entonces, vamos a ver, la principal problemática que puede sufrir un tendón en nuestro sistema musculoesquelético, ¿cuál es? ¿Por qué se afecta un tendón? ¿Por qué deja de funcionar correctamente? ¿Por qué provoca problemas en la práctica a nivel del sistema, insisto, musculoesquelético? Un tendón es como una especie de cuerda que transmite la fuerza del músculo al hueso. Esto ya lo hemos dicho. Sí, correcto. Esta cuerda tiene una serie de estructuras que puede soportar una fuerza determinada. Si nosotros aplicamos más fuerza que la que puede soportar, este tendón se puede romper. Se puede romper así ya de entrada. Se puede romper de entrada. Y de hecho, hay lesiones tendinosas que aparecen en futbolistas que son roturas tendinosas de inserción. Sí. Pero además, este tendón puede degenerar, puede tener lesiones degenerativas. Por impactos repetidos, por sobreuso. Por microlesiones debido al sobreuso. Sí. Por la edad, por lo que sea. Sí. Y la resistencia es menor. Claro, va disminuyendo con el paso del tiempo. Le estamos pidiendo a un tendón una serie de solicitaciones que aguante ciertas fuerzas. El tendón llega un momento que no aguanta y empieza un proceso de reparación que genera el organismo para solucionar estas pequeñas lesiones que se producen y al final esto acaba generando dolor y acaba generando pues pequeños quistes y a veces con el paso del tiempo aparecen incluso roturas de los tendones. Por tanto, deduzco, doctor, de sus palabras que es más frecuente
que exista, que se diagnostique el proceso degenerativo del tendón X, de cualquiera de los tendones de nuestro sistema musculoesquelético, que no la rotura. Es menos frecuente la rotura que no la degeneración, ¿o no? La degeneración es muy frecuente, incluso yo diría que es habitual. Claro. Incluso normal, por el paso del tiempo, sí, ¿no? Supongo. El proceso degenerativo, sí, pues, sí. todos tenemos los dientes con los años degenerados, tenemos el ojo peor, tenemos la piel. El problema es que envejecemos y no tendríamos que envejecer, así no tendríamos problemas ni de tendones, ni digestivos, de ningún tipo. Entonces el proceso degenerativo con la edad es normal, pero hay gente que tiene este proceso antes porque igual ha hecho una sobreutilización del tendón. Que es el tema de los deportistas, por ejemplo. El caso de los deportistas, y después también hay una serie de alteraciones que pueden generar la lesión tendinosa, como es, por ejemplo, un mal entrenamiento. Claro. Ser deportista es algo, pues yo diría, como muy irresponsable por parte de aquel que hace deporte, sobre todo a nivel profesional, y se tiene que pensar que tan importante como la práctica del deporte es el entrenamiento. Bueno, yo supongo, doctor, que los deportistas profesionales cuidan mucho este aspecto porque la mayoría de ellos tienen su entrenador personal, tienen su fisioterapeuta, etcétera. El problema, creo yo, que estriba más en los deportistas aficionados que entrenan a veces mucho y mal. Bueno, puede ser eso, ¿no? Pregunto. Pensando que los deportistas profesionales que ya tienen pues sus pautas de entrenamiento, sus fisioterapeutas, etcétera, estos tienen lesiones. Todos conocemos las lesiones que tienen los futbolistas, los jugadores de básquet. Imagínate las lesiones que puede haber. Claro, los que no somos profesionales, que entrenamos fatal, pisamos fatal, entrenamos más horas de las que nos corresponde, en fin, un desastre. Bueno, la lesión típica es deportista de 40, 50 años que le gusta jugar a fútbol y juega solo el fin de semana. Que yo les digo, si quieres jugar a fútbol, tienes que entrenar los durante la semana. Los típicos partidos de solteros contra casados del fin de semana, que además acaban el partido y luego hacen la revancha. Y repiten el partido, claro, eso es fatal. Pues siempre acaba alguno pues con un Aquiles roto, o con un gemelo roto, o con alguna lesión. Bueno, ¿y qué me cuenta usted de los corredores? Bueno, el que ahora que corre, está por ejemplo, running, que todo el mundo hace running o trae running. Pues seguramente en su consulta habrá visto muchísimos casos, muchas lesiones. Sobre todo de Aquiles, sobre todo en este caso. Bueno, lesiones de Aquiles, hay también lesiones en los isquiotibiales. Hay múltiples lesiones. Claro, pero, por ejemplo, el tema de los isquiotibiales, una lesión a nivel de isquiotibial, ¿tiene que ver con el tendón o no? También. ¿Puede tener relación con el tendón? También, los isquiotibiales son los músculos que están en la zona posterior del muslo y en la parte más proximal hay unos tendones que son los isquiotibiales que unen el músculo a la pelvis. Estos son unos músculos que van desde la pelvis hasta la rodilla. Y se pueden lesionar tanto arriba, en la zona proximal, como en la zona distal. Digamos, en las dos zonas de inserción. Claro. En medio está el músculo, arriba hay tendón, abajo hay tendón. Bien. Ya ven ustedes que los tendones son mucho más importantes de lo que pensamos. Hacemos una pequeña pausa, doctor, y seguimos profundizando un poquito más porque hay que ver, hay que descubrir qué podemos hacer, qué es aquello que está en nuestras manos para preservar, digámoslo así, la salud de nuestros tendones. Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar. Seguimos en Bones Mans con nuestro invitado, con el doctor Pablo Fernández de Retana, hablando sobre tendinopatías a diferentes niveles, la importancia de los tendones, la importancia que tiene preservarlos. Por cierto, y hablando de este tema, ¿nosotros podemos hacer algo que esté de nuestra parte para preservar
el hecho de sufrir futuros problemas en nuestros tendones? ¿Qué deberíamos hacer? ¿O qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es realizar una actividad física acorde con la resistencia que tiene nuestro tendón. Claro, Esto dicho así... ¿Cómo podemos saberlo? Claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Si queremos hacer algún tipo de deporte, lo primero tenemos que hacer el entrenamiento adecuado. Claro. Si estamos corriendo, correr no es ponerse unas zapatillas y salir a correr. Esto es un error. Sí. Porque hay que tener la información adecuada para hacer los estiramientos adecuados, para hacer las pautas de entrenamiento adecuadas, para hacer los estiramientos después, para llevar una nutrición adecuada, y con todo esto... Es todo un concepto global, ¿eh? Con todo esto estamos evitando las lesiones, que no quiere decir que se reduzca a cero, No, porque claro, también claro, el riesgo cero no existe. También hay pacientes que son más susceptibles de tener lesiones. En equipos de fútbol, todos lo sabemos, hay una serie de jugadores que siempre se lesionan y hay otros, curiosamente, que nunca se lesionan. Y todos entrenan igual. Y están haciendo el mismo entrenamiento. Entonces hay un factor constitucional, que esto no podemos cambiarlo, pero lo que sí que podemos cambiar es pues llevar una vida sana, un entrenamiento adecuado, una nutrición adecuada, que quizás... pues queda claro. Doctor, cuando tenemos un problema en nuestro tendón, en nuestros tendones, localizado donde sea, ¿qué se hace a nivel clínico? ¿Qué alternativas de tratamiento existen? Claro, supongo que esto estará en función del tipo de lesión, etcétera, pero así a grandes rasgos. Afortunadamente, la mayoría de lesiones tendinosas responden bien al tratamiento conservador. Y el tratamiento conservador principalmente es frío, local. Se puede combinar con algún antiinflamatorio, aunque durante mucho tiempo no es aconsejable. Sí. Se puede hacer tratamiento con terapia física. Dentro de las terapias con rehabilitación hay múltiples alternativas. Sí. Tenemos, ahora que me vengan a la cabeza, pues las ondas de choque, por ejemplo. Otro tratamiento es la punción percutánea intratisular. Otro tratamiento. Hay múltiples tratamientos. Claro, que se aplican en función del etcétera. tipo de lesión que exista, ¿no? Ahí está. Se discrimina el tipo de tratamiento. Por cierto, hablando de ondas de choque, en algunos casos una lesión en el tendón, supongo que en este caso quizá me refiero más al tendón de Aquiles, o en otros, o también en otros tipos, o también en otras localizaciones, se pueden producir las llamadas calcificaciones, ¿verdad? Exacto. Explícanos un poco, por favor. Bueno, una calcificación es un depósito cálcico que aparece en un tendón. Esta calcificación está en una zona donde tiene que haber colágeno. ¿Por qué se ha producido esta calcificación? Porque ha habido un proceso degenerativo que ha desencadenado un proceso reparativo, y este proceso de reparación no ha generado el tejido adecuado, sino que ha generado un depósito de calcio. El depósito de calcio... Un depósito anómalo, que no debería estar ahí. No debería estar ahí. A veces también hay calcificaciones en las inserciones. Hay tendinitis de inserción, que lo que hay es como una especie de punta de hueso, como una proliferación ósea, que también esto acaba generando una tendinopatía crónica, que a veces tarda mucho tiempo en curarse, y en ocasiones a veces esto necesita cirugía para tratarlo. Y ahí, en esos casos concretos, en esas calcificaciones, ¿qué función cumplen las ondas de choque? ¿Qué hacen? ¿Son tratamientos efectivos? ¿Pueden serlo? Vamos, pregunto. Son tratamientos que tienen efecto antiinflamatorio. Son ondas de alta energía que lo que generan es como una nueva situación en el tendón, de tal manera que los mecanismos reparativos que tiene el organismo pueden acabar reparando de forma correcta el tendón. Pero, por ejemplo, ¿las ondas de choque serían capaces de disolver esa calcificación? Puede ayudar. Puede ayudar. Puede ayudar. En todo caso sería un proceso más largo, ¿verdad? Puede ayudar. No actúan de un día para otro. A veces incluso se puede pinchar la calcificación, porque es una especie de líquido lechoso que se puede sacar. Pero a veces la calcificación lo que hay que hacer es quitarla, porque no hay forma
de que se vaya. Claro, supongo que dependerá de cada caso en concreto. Bien, doctor, ¿existe algún agente externo que pueda ayudarnos a preservar la salud de nuestros tendones? ¿Agente externo te refieres a algún tipo de...? Por ejemplo, yo he oído hablar de determinados... se ha oído hablar de determinados complementos alimentarios que pueden ser útiles para fortalecer los tendones. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, los hay. Hay nutracéuticos, ¿te refieres a esto? Exactamente, la palabra técnica es nutracéuticos. Que es una palabra que viene de un elemento nutritivo que está vendido, que se vende por industrias farmacéuticas. Exactamente. De ahí viene el término. Sí, que son complementos alimenticios, que no son medicamentos. Son complementos alimenticios, no son medicamentos. Esto hay que reseñarlo. Hoy en día, cuando vamos a una farmacia, resulta que lo que yo veo fuera de la farmacia, lo que puedo comprar, resulta que es algo que yo no estudié en medicina, no me explicaron todos estos tratamientos claro. Con colágena, con condroitin sulfato. Sí. Cuando usted estudiaba la carrera eso no existía. Bueno, no al menos no era habitual. No era habitual. Nosotros, bueno, cuando yo empecé la residencia en el hospital clínico, a mí me enseñaron a dar antiinflamatorios y los pacientes, de hecho, pues tomaban antiinflamatorios. Sí. Hoy ha cambiado esta situación. Los pacientes no quieren tomar antiinflamatorios. Ya tienen la idea... Tienen muy mala prensa, últimamente. Los pacientes tienen la idea que los antiinflamatorios generan problemas. Y es cierto. Claro. Un antiinflamatorio puede curar mucho, pero también puede lesionar mucho. Tiene efectos secundarios que a veces no son deseados. Bueno, puede generar un problema de úlcera, puede generar un problema hepático, un problema renal. Sí. Los complementos alimenticios, afortunadamente, no tienen efectos adversos, quitando alguna alergia, algún pequeño problema. Claro. Son complementos alimenticios, pero curiosamente funcionan. Se han hecho estudios, ensayos clínicos, y cuando se comparan estos nutracéuticos con otros tratamientos, el tratamiento con nutracéutico hay mejora, porque de hecho hay sustancias que se utilizan, como la cúrcuma, la mirra, la boswellia. Bueno, ahora me viene a la cabeza un medicamento, un nutracéutico de estos, que es el tendosulfur. Tendisulfur, exactamente, sí. El tendisulfur que además está específicamente diseñado para establecer un tratamiento conservador. Pues tienen sustancias que tienen efecto antiinflamatorio, y son sustancias, la mirra, por ejemplo, la mirra nos suena de los reyes de Oriente. Y la boswellia también tiene algo que ver con el incienso, o sea que hay dos sustancias que ya tienen pues casi más de 2000 años. Además, hablando de los nutracéuticos, el concepto básico es el siguiente: los complementos alimenticios forman parte de la estrategia conservadora, como he dicho, para el tratamiento de las tendinopatías. Básicamente se utilizan para, se lo comento, para que usted complemente la información o diga si está o no de acuerdo como experto. Primero, reforzar el recambio fisiológico del tejido tendinoso. Sería una primera misión, una primera función. Prevenir inflamación y degeneración, y preservar y reparar el tejido tendinoso que está dañado. Básicamente se resumen en estos tres conceptos. ¿Está de acuerdo usted? Estoy de acuerdo. De hecho, el tratamiento con nutracéuticos inicialmente se empezó a utilizar sobre todo en deportistas. Claro. ¿Por qué? Porque estos, si podemos decir pacientes, tienen mayor gasto de las sustancias que necesitan para reparar el tendón. Entonces estos pacientes, estos deportistas, necesitan un mayor aporte de sustancias para tener el tendón en condiciones. Y estas sustancias en algunos países funcionan mucho más que en España. Aquí es algo relativamente nuevo, digamos. Es algo que hace 10 años no pasaba. Tú ibas
a una cena de amigos y Claro. la gente pues no hablaba de tomar colágena, de tomar magnesio, Claro, de tomar claro. estos complementos. Hoy en día, en una cena Claro, de claro, 10 claro. personas, Sí, pues sí, sí, igual sí. hay 2 o 3 que están Sí, tomando o algo de más, esto. o más. Incluso usted, doctor, en su consulta, estoy prácticamente convencido que a más de uno, o a más de 2, o a más de 3 de sus pacientes les dirá, o les sugerirá que utilicen nutracéuticos. Bueno, es que me lo piden los O ya pacientes. se lo piden directamente. Claro, yo no me atrevo a decirlo, pero bueno. Entonces es más Es que los probable, pacientes claro. hoy en día te dicen, oiga, mire, yo sí, no sí. quiero antiinflamatorios. Debe usted un Y nutracéutico. ellos me dicen, ¿cuál cree usted ¿Cuál cree que es que más mejor? le conviene? Porque Claro. ahora No, el problema que tenemos claro. los médicos es que cada vez hay más marcas diferentes claro, y más hay tantas posibilidades. marcas que tienes que elegir y tienes que decidir cuál das a tus pacientes. Eso es bueno porque cada vez en la práctica tenemos más alternativas para tratar los problemas de tendón, ¿verdad? Sí, sí. Por último, doctor, claro, independientemente de la gravedad de la lesión, independientemente de la mayor o menor predisposición, como usted decía antes, que tenga uno para lesionarse, etcétera, y en el caso, evidentemente, de que no nos estemos refiriendo, en el caso, evidentemente, de que no nos refiramos a una ruptura, a una rotura de inserción, por ejemplo, en general, un problema con el tendón puede resolverse con una mínima repercusión para la calidad de vida de la persona que la ha sufrido. Bueno, es una pregunta Es un muy poco genérica, general. es muy genérica, pero Porque- para que nos hagamos una idea. Porque esto depende de la lesión Claro, sí, que entiendo. tenga el tendón. Claro. En general. Vamos a excluir la ruptura, eso al margen, porque en muchos casos, como usted decía, tiene una solución quirúrgica. Excepto la ruptura, Nosotros podemos hacer pruebas para ver cómo está el tendón. Podemos hacer una ecografía, sí, podemos hacer una resonancia. Son las pruebas principales que nos van a decir cómo Sí. está este tendón. muy bien. Hay especialistas que tienen mucha experiencia con la ecografía Sí, y sí. esto nos aporta mucha información. Yo tengo más experiencia con la resonancia. Ajá. Y la resonancia nos puede decir el nivel de lesión que tiene el tendón. En función del nivel de lesión que tenga este tendón, el pronóstico es mejor o peor. Cuando hay una alteración estructural del tendón, cuando Sí. hay quistes, cuando hay calcificaciones, este tendón tiene peor pronóstico. Claro. Pero a veces hacemos una resonancia y no vemos una alteración estructural. Este paciente tiene buen pronóstico. Tiene buen pronóstico y puede llegar a recuperarse en un porcentaje altísimo. Exacto. tú lo has dicho. Porque, claro, la principal consecuencia de muchos problemas tendinosos es el dolor, ¿verdad? Ahí está. Dolor, Dolor la que puede ser incapacidad que genera. incapacitante, Claro. Y bueno, piensa que hay muchos deportistas que hacen deporte con dolor. Claro. Sí. Bien, doctor, ha sido muy interesante. Claro, ¿qué síntomas pueden ponernos en estado de alerta de que alguno de los tendones que tenemos distribuidos por nuestro sistema musculoesquelético está sufriendo algún problema para que vayamos al especialista? Normalmente el diagnóstico de una tendinopatía es bastante fácil. Ajá. Aparece dolor Ese sería el primer gran síntoma, dolor. sobre el tendón, que la mayoría de los tendones tenemos que pensar que se pueden hasta palpar. Claro. El caso de un Aquiles, Sí. Eso lo el puedes- paciente viene a la consulta y dice, oiga, me duele aquí. Tú le tocas el Aquiles Y le duele. Y le duele. Y a Claro. veces incluso está abultado. Claro. Cuando hay Sí, una sí, sí, tendinopatía nodular, tú tocas y ves que esto está aumentado. Ahí Hay el una diagnóstico tumefación. es muy fácil. A veces incluso está rojo, porque hay un eritema. Sí, sí. A veces hay una especie de crepitación, es lo que se llama la tendinopatía crepitante, que tú tocas cuando se mueve el tendón y hay una crepitación que es como Sí, una sí, sí. especie de ruido de pisar nieve. Sí, entiendo, sí. Y como la mayoría de los tendones se pueden tocar, esto es bastante fácil de diagnosticar. En todo caso, hay más problema. Perdón. el dolor es el primer síntoma. Sí, el dolor. Los Si pacientes tenemos vienen por dolor dolor. en el tendón y no se nos va en ¿cuántos días? ¿En una semana, por ejemplo? Bueno, si se va en una semana, ya estamos tranquilos, No, ¿no? pero si no se nos va, me refiero, si es un dolor persistente, ¿cuándo nos recomienda usted que vayamos al médico?
Bueno, al médico lo aconsejable es ir cuando hay dolor en un tendón, porque entonces podemos ver si aquello es agudo, si aquello pues es crónico. Siempre cuanto antes mejor, porque hay que analizar si hay alguna anomalía a la hora pues de entrenar, o si hay alguna alteración en los ejes. O es decir, que el especialista es mejor que vea el problema en caliente, por decirlo así. Cuanto antes en ese momento, en el momento en que duele, cuando se manifiesta dolor, es el mejor momento para diagnosticarlo. Y podemos hacer pruebas, podemos saber cómo está el tendón, y esto nos marcará un poco el pronóstico. Doctor, pues yo creo que hemos dicho bastante, ¿no? ¿Hay alguna cosa más que quiera usted añadir antes de concluir? ¿Algún consejo final, alguna recomendación? No sé. Yo diría que lo mejor es prevenir, evitar... Claro. Eso es mejor, pero eso es más difícil muchas veces, ¿verdad? Bueno, pero siempre es conveniente que si tenemos algún dolor o algún problema, no cuesta nada el pedir visita con un especialista y que nos oriente qué se puede hacer. Poco se puede hacer cuando el tendón se ha roto. Claro, ahí no hay algunas dolencias, ahora me viene a la cabeza, lesiones en el pie, que porque se rompe un tendón, el pie se hunde y acaba generando un problema muy grave. Es decir, cuando el tendón ya se ha roto, en muchos casos la solución es quirúrgica. Ya en muchísimos poca casos. Solución ahí para el tendón. A veces hay que hacer lo que se llama una transferencia. Si nos adelantamos y colocamos unas plantillas adecuadas, nos evitamos esta rotura y nos evitamos que el pie se hunda, por poner un ejemplo. Sí. Doctor, el especialista al que hemos de dirigirnos en caso de tener un problema tendinoso, ¿cuál es? Yo diría que al cirujano ortopeda. Al cirujano ortopeda, en principio. También es cierto que el médico rehabilitador tiene mucho que decir en el tratamiento de estas... pero yo me refiero al diagnóstico, para tener un primer diagnóstico. Puede ser el médico especialista, pero también hoy en día tenemos más a mano el médico de familia, que muchas veces está acostumbrado a diagnosticar estas lesiones y a tratarlas. Claro. Y en caso de duda, supongo que entonces lo deriva al especialista, ¿no? Ahí está. Pero un médico de familia con poca formación está capacitado para diagnosticar y para tratar estas lesiones. Doctor Fernández de Retana, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho sobre los problemas de tendones en nuestro sistema musculoesquelético y realmente creo que ha sido muy útil toda la información que nos ha facilitado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. El doctor Pablo Fernández de Retana es cirujano ortopeda del Servicio de Cirugía Ortopédica de la Clínica Tecnon y del Hospital General de Cataluña. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.